En Aragón Radio, Tribuneros. Con Fernando Ramos. Si quieres informarte de toda la actualidad, escucha Tribuneros cada noche en tu dial. Todas las aficiones, la mejor información, todos los comentarios, el debate y la pasión. 11 casi un minuto de la noche, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Tribuneros, aquí en la sintonía de la Radio Autonómica de Aragón. Ya saben, deporte hasta las 12, hasta la medianoche, con muchas cosas que contarles, con un mercado de fichajes que permanece abierto y con un Real Zaragoza que sigue haciendo lo suyo, ¿no?, en el mercado, tratando de convencer a varios jugadores. Ayer hablábamos de Víctor García y también tenemos que hablar de Sergio Escudero. Ambos jugadores llegarían para reforzar los laterales del equipo. Falta hace, ¿no?, porque hay que tener en cuenta que el Real Zaragoza pues está ahora mismo trabajando en la confección de una plantilla casi de manera total y sin casi, porque 5 fichajes anunciados y presentados, pero 26 bajas dadas, con lo cual ustedes se pueden imaginar lo que queda todavía en esta reconstrucción, que tiene un punto de partida muy claro, que es el 19 de julio, y que tiene otro punto de partida muy claro, que es el fin de semana del 29 y 30 de agosto. Uno es el inicio de la temporada, de la pretemporada, y el otro es el inicio de la temporada. Hay que llegar de la manera más completa a esas dos citas. Decía Lalo Arantegui que con cerca de un 80% a la pretemporada, y con toda la plantilla, evidentemente, la primera jornada de Liga. Veremos cuánto le va a dar, ¿no?, al Zaragoza para cumplir esos plazos, porque nos hemos pegado muchos días hablando de la posibilidad de que llegara Ander Herrera, perdiéndonos en noticias que no son menores, evidentemente, porque la llegada de Ander al Zaragoza sería una noticia muy grande y muy importante. Pero es que hay muchas cosas que hacer. Hay mucho trabajo atrasado a nivel deportivo y, ojo, a nivel institucional. El Zaragoza sigue sin director general, parece ser que sin presidente, aunque no sé si a partir del primer año de más lo ha tenido, porque la desconexión del empresario de Miami parece bastante clara, aunque él dice que no. Y en esa autoentrevista que veíamos en la web del Zaragoza, y que leíamos pocos días después del descenso, reafirmaba su interés en seguir muy ligado y doblegar esfuerzos y duplicar presencia y demás. Pero tengo la sensación de que algo va a pasar también ahí. Y ya veremos, ¿no?, si el Zaragoza es capaz de hacerlo pronto y de reorganizar también un poco el tema institucional, societario, organizativo a nivel del club que tiene. Porque es un club que ahora mismo tiene muchos cabos sueltos y hay que tratar de unirlos en un año en el que también va a ser muy importante el tener gestos, detalles con la afición, porque se le va a poder ofrecer poco a nivel deportivo que genere ilusión, respetando a todos y cada uno de los futbolistas que vayan a formar parte de la plantilla del Zaragoza. Y a partir de ahí, pues es lo que queda. El tratar de unir fuerzas y de que todo acabe con el Zaragoza en segunda división, que es lo que queremos todos, y que acabe eso pues de la forma más rápida. En un año que, visto lo visto, y teniendo en cuenta los equipos y el mapa de fútbol que le ha tocado al Zaragoza para el año que viene, fácil no va a ser. Y barato tampoco, ¿eh? Ahora lo comentaremos, porque tengo la sensación de que si el Zaragoza quiere tener una buena plantilla el año que viene, que seguro que la quiere tener, va a tocar rascarse el bolsillo. 11 y 4 minutos de la noche, hasta las 12. Deporte, Tribuneros, en Aragón Radio. Venga, vamos. Todo tuyo, Fernando. Y arrancamos este Tribuneros de jueves. Son las 11 y casi 5 minutos de la noche, y lo que hacemos es poner en orden el deporte que tenemos en directo, que nos lleva evidentemente al Mundial de Fútbol. Tenemos en el descanso 2 partidos: la victoria parcial de Costa de Marfil ante Curazao por 0-1 y el empate a 1 entre Ecuador y Alemania. Con estos resultados, el grupo, en este caso de Alemania, el que se está jugando ahora, quedaría de la siguiente manera, con los alemanes siendo primeros de grupo, y a partir de aquí Costa de Marfil segundo, tercera Ecuador y cuarto Curazao. Así estaría ese grupo, que sería el grupo E.
Vamos a ver también lo que ha pasado cerca de nosotros. Nos lo trae nuestro compañero de Aragón Deporte, Álvaro Montanero. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Fer? Muy buenas noches. Este jueves 25 de junio comenzamos contando que Aragón Televisión, Aragón Radio y la nueva plataforma Aragón Play ofrecerán la pretemporada completa del Real Zaragoza, la Sociedad Deportiva Huesca y el Club Deportivo Teruel. Así que podremos ver todos los encuentros de nuestros equipos. Antes de esa pretemporada estamos pendientes de las novedades de los proyectos. Comenzamos por el equipo blanquillo. Ana Calvo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, tribuneros? Muy buenas noches. Están siendo semanas muy tranquilas en el Real Zaragoza con respecto al mercado de fichajes. Han pasado ya más de 2 semanas de la rueda de prensa del Álvaro Antegui, en la que anunciaba las primeras 5 incorporaciones y las primeras 25 salidas. Pero desde entonces no ha ocurrido nada más de forma oficial. Por ejemplo, sí que sabemos que el director deportivo maneja los nombres de Víctor García o Sergio Escudero para el lateral izquierdo y de esta manera acompañar a Raúl Pereira, y también está interesado en el zaragozano Jorge Miramón para el lateral derecho, o que algunos de los jugadores que actualmente tienen contrato en el Real Zaragoza, como es el caso del mundialista Samet Badar, de Adrián Liso, de Sebastián Cosa, de Gómez, de Juan Sebastián, no tienen asegurada su presencia esta próxima temporada en el Real Zaragoza por diversos motivos. Todavía hay muchos asuntos pendientes. Quedan 25 días para que arranque la pretemporada, que será el próximo 20 de julio, y si todo va según lo previsto, que la plantilla esté al 80% a esta fecha, según dijo el Álvaro Antegui, se esperan muchos movimientos en las próximas semanas. Y al margen del mercado, también se espera que en los próximos días el club se pronuncie con respecto a la campaña de abonados. Tanto el Real Zaragoza, evidentemente, como la afición están ante un escenario desconocido, como es la primera federación, pero al final la gente lógicamente quiere saber los precios de cara a esta próxima temporada. Como decimos, muchas cosas por resolver, a paso lento pero firme. Gracias, Ana. Mientras en la Sociedad Deportiva Huesca hoy ha sido un día movido. Se ha presentado la campaña de abonados, que ha incluido sorpresa al final en el vídeo que la ilustraba, y es que es el regreso del atacante Rafa Tresaco. Nos lo cuenta en más detalle Alex Castresana. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Pues efectivamente ya se ha desvelado uno de los momentos más esperados por los aficionados del fútbol, en este caso del Huesca, en el periodo estival, muchas veces carente de noticias. Bajo el concepto 15.628 kilómetros cuadrados, hoy se ha dado a conocer la campaña de abonados de la entidad azulgrana, que toma como referencia la superficie de la provincia para hacer hincapié en que el suyo, es un proyecto que va mucho más allá de la capital altoaragonesa. Una campaña que, como es lógico tras el descenso, ha hecho que los precios se reduzcan un 19% de media. Otra de las novedades es que la Copa del Rey estará incluida en el abono, incluso si el rival fuera un Primera División, y también estarían incluidos los partidos de una hipotética promoción de ascenso. Fechas para tener en cuenta: desde hoy mismo y hasta el 22 de julio comenzará el periodo de renovaciones. Del 28 de julio al 3 de agosto será el turno para las reubicaciones, y a partir del 4 de agosto comenzará el periodo para las nuevas altas. Todo con la intención de que el aficionado responda y dé colorido al Alcoraz, motor fundamental para que el club pueda regresar al fútbol profesional. Habla Miguel Mur, el director general de la Sociedad Deportiva Huesca. Vamos a estar en una categoría que no es la que corresponde a la categoría del club, y en la que queremos estar lo menos posible, el menos tiempo posible, y por eso hacemos un llamamiento a la implicación de todos, a la implicación de todos los aficionados y de todos y cada uno de los habitantes de la provincia de Huesca. La gran sorpresa en el vídeo de presentación de la campaña de abonados la ha protagonizado Rafa Tresaco cuando ha aparecido vestido de azulgrana. El jugador serrablés vuelve a casa después de haber alcanzado un acuerdo con el club para las 2 próximas temporadas. Con experiencia tanto en Segunda División como en Primera Federación, Tresaco se convierte en la 8ª incorporación del conjunto de Raúl Jardiel para el nuevo curso. Gracias, Alex. Y mientras el Club Deportivo Teruel sigue trabajando en la construcción del proyecto después de conocerse ayer el grupo en el que estarán encuadrados los de Quique Ramírez. La idea, como expresó el míster hace ya unos días, es clara: jugadores que ayuden al equipo a mantener la portería a cero y que ayuden al equipo también a rentabilizar los goles. Por cierto, que desde el club, de nuevo, invitan a los aficionados turolenses a ver el partido de España en Pinilla, y es que los de Luis de la Fuente, recordamos, jugarán el último partido de la fase de grupos ante Uruguay en la madrugada
madrugada del viernes al sábado. Concretamente, a las 2 de la madrugada la selección buscará imponerse a los charrúas para obtener la mejor clasificación posible de cara a los 16avos de final. Fuera del fútbol, hoy hemos conocido que Santi Just ha sido convocado con la selección española de baloncesto. Chus Mateo ha citado al jugador del Casademont Zaragoza de cara a afrontar las próximas citas de España los días 29 de junio ante Dinamarca y 5 de julio ante Georgia. Ambos partidos son clasificatorios para el próximo Mundial. Además, hoy hemos conocido también precisamente que el Casademont Zaragoza suma 650 nuevos abonados de cara a la próxima temporada. En fútbol sala, mañana el Guanapix Sala 10 Zaragoza tiene una cita importantísima de cara a volver a la élite del fútbol sala nacional. Juega el tercer y definitivo partido contra el Zambú Pinatar en el Príncipe Felipe desde las 8 de la tarde. Lo podremos ver en Aragón Televisión, lo podremos escuchar aquí en Aragón Radio, y uno de los jugadores, Richie Felipe, afronta así esta cita histórica para el club. Para mí, que al final soy de Zaragoza, pues el poder jugar una cita así en el Príncipe Felipe, que es la mejor instalación de Zaragoza, pues es una cosa muy especial. Yo creo que para los compañeros también, pues lo vivimos pues como eso, una final en un campo en casa y con nuestra afición, y bueno, pues al final la pista es igual y yo creo que nos vamos a adaptar bien. En un ratito, Fer, por cierto, escucharemos también al presidente del club, José Ramón Moreno, en esta sintonía de Tribuneros. Y hoy ha comenzado en Sabiñánigo el Campeonato de España de Ciclismo. Hoy era el turno de la contrarreloj, que ha coronado a uno de los nuestros, a Pablo Castrillo, y siguiendo de cerca esta primera jornada ha estado nuestra compañera Paula Sacasa. Muy buenas, Paula, cuéntanos. Muy buenas noches. Sí, primer día del Campeonato de España de Ciclismo de Carretera. Y hoy ha sido el turno de las contrarrelojes. La gran noticia ha sido la victoria del aragonés Pablo Castrillo en la categoría élite. Ha conseguido proclamarse campeón de España en su casa en un recorrido de 30 kilómetros con 370 metros de desnivel positivo. Una contrarreloj que se caracteriza por no ser totalmente llana, ya que cuenta con repechos y cambios de ritmo constantes. Además, durante la mañana se ha celebrado también la élite femenina, en la que se ha impuesto Mireia Benito. Con este triunfo se proclama 4 veces campeona de España, una jornada marcada, eso sí, por las altas temperaturas, pero eso no ha impedido que fueran cientos los aficionados que han salido a las calles de Sabiñánigo a animar a todos los ciclistas de gran nivel. Gracias, Paula. Precisamente hemos hablado con los protagonistas de esta primera jornada. Por un lado, el aragonés Pablo Castrillo, que se mostraba así de feliz con el triunfo logrado. Pues la verdad que muy emocionado, pues hay que ganar aquí en casa, pues, es muy difícil ganar, pero encima aquí en casa pues es algo que no se hace todos los días y nada, con ganas de disfrutarlo. Y en categoría femenina así describía cómo ha sido la prueba la 4 veces campeona de España, Mireia Benito. Es una contrarreloj que me pareció muy interesante, ¿no? Ya desde el inicio, porque teníamos esa primera parte que era puramente aerodinámica, de tener una posición bien trabajada, confiar también, ¿no? En no pasarte demasiado con el viento, que nos daba un poquito de caras, y después la parte ahí un poquito más técnica, ¿no? Con los repechos y tal, que ahí había que darle un poquito más, así que desde mi punto de vista es una contrarreloj muy completa, que realmente se ha sufrido muchísimo, o sea, había terreno para sufrir, y realmente pues ha sido un placer poder rodar aquí rápido. Y 2 apuntes más, Fer. Por un lado, una nueva edición del descenso del Cinca, que tendrá lugar este próximo domingo. En esta nueva edición pues se guarda su esencia popular y festiva, con el añadido de que junta ese gen competitivo con el Campeonato de España de Ríos, la gran novedad de este año. De hecho, la prueba batirá su récord de participantes con la presencia de 815 palistas. Y terminamos con la buena noticia que ya conocíamos ayer. Jaime Pradilla se ha proclamado campeón de la ACB con Valencia Basket. Esta tarde el equipo toronja ha celebrado el título con una fiesta que ha tenido su colofón ya por la noche en el Rocha Arena. Tribuneros. She's a woman that's on your mind. She's a woman who takes her time. She's a woman that's on your mind. She's a woman who takes her time. Yes, I feel sweet emotion every time you're near me. Every time you are near, I said I feel sweet emotion every time you're near me. Every time you are near.
Casi 15 minutos sobre las 11 de la noche. Ya hemos puesto en orden todo lo que teníamos que contarles en el día de hoy, lo más destacado. Ya saben que tenemos esa cita en Fútbol Sala mañana para tratar de recuperar, al menos en otro deporte más, ¿no? En una primera categoría. Lo va a intentar el Buenapista Zaragoza, ya saben, ese partido que tiene mañana, que va a jugar en el pabellón Príncipe Felipe, que tiene que remontar el 4-1 de la ida. No va a ser fácil, desde luego que no, pero hay que intentarlo con toda la fuerza posible contra ese rival, el Zambu Pinatar. Ya saben que el partido se jugará a las 8 de la tarde, que lo podrán seguir por Aragón Deporte y que hay que poner todo lo que tengamos y más. Es que no queda otra, porque Zaragoza lamentablemente se está quedando sin equipos referentes en las máximas categorías de los distintos deportes, y el fútbol sala históricamente siempre ha sido uno en el que, tanto cuando era Primera División como cuando es actualmente Liga Nacional de Fútbol Sala, pues hemos estado casi siempre representados, y de los pocos casos de equipos campeones de liga que tenemos en nuestra comunidad autónoma, pues el fútbol sala es uno de los que lo consiguió. Así que hay que tratar de recuperar esa categoría, y mañana se va a intentar desde las 8 de la tarde en el pabellón Príncipe Felipe. Ahora es momento para abrir el tiempo de tertulia en Tribuneros. También hay mucho que contarles, porque la actualidad parece que está parada, pero no, créannos que sigue habiendo cosas que contarles, tanto en el Real Zaragoza como en el Huesca. Así que voy a saludar ya a Pedro Luis Ferrer y a Juan Carlos Beltrán, que nos van a acompañar en esta noche de jueves. Hola Pedro Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, pues parece que ha bajado un poco el ritmo, porque sí que es cierto que Lalo empezó muy fuerte, y bueno, pues tengo la sensación de que evidentemente él sigue trabajando, pero hay muchísimo trabajo por delante, Pedro Luis, pero mucho, Bueno, y eso es cierto, sobre todo para hacer un equipo, digamos, mucho mejor o una plantilla mucho mejor que la de los demás, que creo que ese es debe ser el empeño del Zaragoza, porque va a ser el rival a batir, el que tenga más urgencias y más obligaciones, y como decimos siempre, o por lo menos yo sostengo esa tesis y la voy a sostener hasta el final: si el Zaragoza no tiene una plantilla muy superior a los demás, no va a lograr el ascenso, va a convertir la temporada en una pequeña lotería. Pero bueno, yo creo que queda muchísimo tiempo. Es verdad que Lalo dijo que quedaban todavía 9 o 10 incorporaciones, pero que los nombres estaban perfectamente subrayados. Bueno, quiero decir, yo creo que él se comprometió en que el día 20, el día 16 empiezan las pruebas médicas, pero el 20 empieza cuando empiezan los entrenamientos, 20 de julio. El entrenador tendría el 80% de la plantilla. Bueno, yo creo que esas cosas que dice Lalo generalmente se suelen cumplir, porque si algo tiene es una rapidez de movimiento. Yo creo que, acierte o no, porque no se puede pedir a nadie que en 16 o 17 fichajes el Zaragoza vaya a tener un porcentaje máximo de acierto, pero sí que por lo menos fiche 6 o 7 jugadores diferenciales que conviertan al Zaragoza en el gran equipo del Grupo 2 de Primera Federación. Totalmente. Un grupo que fácil no va a ser, como por otra parte ya nos imaginábamos, porque va a ser un año durísimo y con rivales, pues bueno, pues que no nos lo van a poner ni mucho menos fácil. Saludo también a Juan Carlos Beltrán. A Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Se ha hablado mucho de los grupos, que si es mejor el grupo 1, que si es mejor el grupo 2, que si es mejor irte a la zona oeste, mejor quedarte en el este, los partidos en el norte, los partidos en el sur. Al final, por cómo ha quedado repartida la categoría, el Zaragoza puede decir que va a tener un grupo complicado. Yo creo que eso está claro. Y que tampoco necesariamente es mucho mejor que el otro. O sea, que cada uno tiene sus cosas. Y habrá que, pues ponerse las pilas desde el principio, porque fácil no va a ser. Sí, desde luego ya sabíamos que cualquiera de los dos grupos que tocase pues iban a tener unas complicaciones parecidas, ¿no? Porque yo creo que a nivel de fútbol que tiene unas complicaciones parecidas. Otra cosa que puedes valorar pues son los viajes, son los campos, etcétera, etcétera. Pero a nivel de fútbol es una complicación parecida, y como decía Pedro Luis, pues de lo que se trata en un grupo o en el otro es de tener un equipo muy competitivo, un equipo que sea muy superior a todos los demás, y a partir de ahí saber que el Zaragoza va a ser el equipo a batir en todos los partidos y en todos los campos donde vaya, y que hay que correr con ese peaje, ¿no? Eso ya sabíamos que iba a pasar. Y por lo tanto necesitamos pues tener los jugadores que te permitan cuando ocurran esas situaciones
pues tener el poso y la serenidad y la no sé, la prestancia suficiente como para poder competir en cualquier situación, en cualquier contexto y además asumiendo que eres un favorito y que tienes que ser superior a los demás. Y espero, Pedro Luis, que en el club tengan claro algo que yo creo que ya poco a poco nos estamos dando cuenta todos, y yo creo que lo valorábamos ya todos también un poco al principio, que el hacer esa plantilla de la que hablabas tú antes, que tiene que ser mejor que la del resto para subir, que se den cuenta, que yo creo que, bueno, espero que lo sepan, que barato no va a ser, ¿eh? Yo creo que este año la plantilla del Zaragoza, si quiere ser la mejor, por cómo se están dando muchos movimientos y las declaraciones que están saliendo de muchos presidentes y directores deportivos de otros equipos, no nos lo va a poner nadie fácil, ni mucho menos barato, ¿eh? Bueno, claro, es que esto va de... Por eso, me parece que aquí vamos a ser campeones. Cuidado, dinero, claro, o sea, y hay que fichar mucho, ¿eh? Claro, y va de acierto, va de las dos cosas, y va de tener jugadores experimentados, jugadores con personalidad, jugadores que cuando el Zaragoza pase por un tramo complicado de la temporada no haya digamos, señales de alarma, sino que haya tranquilidad, que haya veteranía, que haya muchas cosas que falta por ponerle a este equipo, más allá de que, bueno, pues si se queda Francho, como todo parece que se va a quedar mediante un acuerdo de rebaja salarial y compensación en años y en dinero en el futuro. No sé, si se pudiera quedar desde mi óptica Saidú, digo, de lo que hay con la llegada de Yameli, de Rubén Díez, vamos, ojalá se quedaran Pausans y Bazdar. Yo creo que ahí tienes un ramillete de jugadores a los que puedes agregar 4 o 5 más y hacer un equipo muy competitivo. La realidad es esa. Sobre los grupos que decía antes Juan Carlos, él conoce mucho mejor que nadie esta categoría, y no sé, yo creo que sobre el papel me parecía un fútbol bueno, distinto, pero con menos técnico y sin tanto filial en el grupo 1, ¿no? Bien, es verdad que a lo mejor los campos estaban en peores condiciones, los campos del norte, pues llueve más en invierno, en fin, pero aún así, no sé, a mí me da la sensación de que el Zaragoza ha caído en un grupo muy, muy, muy complicado para las aspiraciones que tiene, para la renovación que hay que hacer de la plantilla y para las dificultades de una categoría en la que, si creemos que el Zaragoza se va a pasear, estamos muy equivocados. Yo tengo que reconocer que no he seguido nunca esta categoría, más que las vicisitudes de los equipos aragoneses, ¿no? Que lógicamente siempre esperas que acabe lo más alto posible, pero recuerdo que cuando el Tenerife ascendió, y se consideró que había sido una temporada triunfal, con un proyecto muy sólido, con 6 jugadores veteranos que fueron la columna vertebral. Yo estuve mirando una vieja costumbre que tengo, que es ver las derrotas, y cuando vi que había perdido 9 partidos dije, se ha subido prácticamente paseándose, que no habrá sido así, pero se ha subido como campeón con tiempo, con anticipación, pero ha perdido 9 partidos. Hay que estar preparados para eso, eso, y para que nadie pierda la compostura. Es decir, ya sé que se va a hablar siempre de cara afuera, de que la afición tiene que estar apoyando y con tranquilidad, también los medios de comunicación, pero que nadie pierda la compostura, para empezar internamente, para empezar por el entrenador. Quiero decir que el entrenador, por mucha idea que tenga de fútbol bonito, vertical, valiente, el entrenador es alguien que está empezando en el fútbol y que ha entrenado muy poquito. Entonces, bueno, pues cuando vengan mal dadas también veremos qué grado de madurez, digamos, de respaldo, de apoyo, de muchísimas cosas tiene el entrenador, tiene el grupo, tiene la dirección deportiva, tiene la propiedad, tiene ese presidente representativo que van a colocar al estilo de Cristian Lapetra, simplemente como parachoques, en fin, muchísimas cosas en un club de funcionamiento muy complicado, porque estamos viendo las complicaciones que ha habido siempre en el Zaragoza con esta propiedad a la hora de tomar decisiones. Entonces, que nadie piense que esto va a ser un paseo, más allá de que yo quiero decir,
me apunto a un optimismo moderado y espero que el Zaragoza, con más dinero que los demás, y con la lección del halo aprendida de su anterior etapa, pues el Zaragoza sea capaz de configurar una plantilla de máximas aspiraciones, pero a mí me parece que el grupo tiene más peligro el grupo 2 que el grupo 1, ojo, sin meterme a sabio porque no tengo capacidad para valorarlo, pero yo creo que el fútbol catalán, el Murcia, el Hércules y el Castilla, el Atlético Madrid B, quiero decir, cuidado con los filiales, a mí es que me da pánico eso. Es que además nos hemos acostumbrado, pero Luis, a que en los últimos años los filiales no contaban. Y entonces decías, bueno, porque queda delante de nosotros, como no pueden subir, pues hay que estar, ¿no? Sí, pero claro. Este año sí que cuenta, que este año pueden subir. Y va a ser complicado, seguro. Que no tengo ninguna duda, Juan Carlos, de que esta gente van a tener equipos muy potentes, con jugadores que pues se van a estar jugando la posibilidad de poder entrar en los primeros equipos de esas entidades que son pues super equipos. Y va a ser muy difícil, o sea, y proyectos como el de Ibiza y, en fin, pues todos los que habéis comentado, es que no va a ser fácil. Sí, no, la categoría tiene su punto. La categoría tiene su punto porque es muy complicada para afrontar, lo ha dicho Pedro Luis ahora. Es decir, Tenerife ha hecho un temporadón y ha hecho lo que no ha hecho nadie todavía en la historia de la primera vez, que es subir con bastante solvencia, y ha perdido 9 veces. Entonces nos tendremos que mentalizar, que puede ser que perdamos 9 veces, ¿no? Y entonces hay que empezar a entenderlo ya. Y luego, con lo que decíais ahora de los equipos, pues bueno, es que todo tiene su particularidad. A mí los filiales me preocupan, pero hasta cierto punto. Lo primero porque suelen ser campos que están bien, donde juegan ellos, ¿vale? Y el Zaragoza va a ir fuera de casa a campos que no va a tener excesiva presión de público, porque no son equipos que cuenten con mucho público a favor, y además son campos que están muy bien. Y yo, que soy siempre muy obsesivo con este tema, pues me preocupan casi más los escenarios donde se va a jugar que casi los rivales, ¿no? Y pues sí, Murcia, Hércules, vale, pueden ser proyectos grandes y pueden ser proyectos poderosos, como puede ser Ibiza, y se pueden acercar un poco a las prestaciones del Zaragoza, pero al fin y al cabo son equipos más parecidos a lo que son los equipos de segunda división que no los que son los de primera vez, ¿no? Y entonces yo creo que para el Zaragoza no va a ser algo tan extraño, entre comillas, ¿no? Ya. Y a partir de ahí, pues bueno, tiene los equipos catalanes, que son equipos que son correosos, que son duros, que son equipos que juegan bien a fútbol, pero también tienes los equipos vascos que te los quitas de en medio, que pues tienes a Baracaldo, tienes a Real Unión, tienes equipos ahí que son equipos muy difíciles para competir, y lo digo por experiencia propia. Entonces, bueno, yo creo que en la balanza yo la pondría muy igualada el 1 y el 2, y lo que interesa pues es lo que hablábamos, ¿no? Que seamos capaces de hacer una plantilla lo suficientemente potente como para que no tengamos que estar preocupados ni siquiera por qué grupo es en el que estamos. Antes hablabais del tema del mercado y del tema presupuestario. También yo creo que en el mercado el Zaragoza va a pagar un poco el peaje de ser un equipo con mucho presupuesto para lo que es la categoría, porque quieras que no, los representantes y los jugadores saben que tienes dinero, y entonces los primeros acercamientos a los jugadores pues son acercamientos difíciles, porque normalmente pues al Zaragoza pues seguramente le pedirán más dinero que a lo mejor a otros equipos, ¿no?, para venir aquí. Luego, pues otra cosa que está pasando también, o que me imagino que estará pasando, pues que esos 5 o 6 jugadores fuertes de los que siempre hablamos y que comentaba Pedro Luis antes y que deberíamos tener, que deberían ser el esqueleto del vestuario y del equipo, pues deberían ser jugadores de superior categoría, ¿vale? Entonces, si tú quieres ir a hablar con un jugador de superior categoría en estas fechas y pretendes que se baje de categoría, eso tiene una negociación difícil, y a lo mejor esa negociación hay que dejarla madurar un poco, y hay que dejar a ese jugador que le pasen 2 o 3 semanas, y que el mercado mismo le lleve a que pueda aceptar tu oferta de bajarse una categoría para jugar en primera red, ¿no? Estas cosas son así a veces en el mercado. Lo digo también por propia experiencia, porque me está pasando a mí en este mes también. Y entonces, que cuando tú le dices a un jugador que baje de una categoría más alta a una más baja, pues la primera reacción suele ser que no, y la segunda reacción es pedir más dinero. Entonces, claro. Eso necesita una paciencia en el mercado, y necesita una negociación, y necesita una estrategia de negociación, que supongo que es lo que están llevando a cabo la Dirección Deportiva del Zaragoza, con buen criterio, espero. Y yo diría que cuando entre julio, creo que va a haber jugadores que ahora mismo los podemos ver lejos del Zaragoza, pero que pueden estar más cerca una vez que
las fechas de comienzo se vayan acercando. Una temporada también apasionante la que te espera a ti, Juan Carlos. Deseamos toda la suerte, evidentemente, en ese grupo catalán de la tercera federación con el Lleida, buscando, ojalá, el ascenso a segunda ref, y que, bueno, pues que también la exigencia va a ser importante, que, pues eso, pues que cada categoría tiene lo suyo, y veremos también, ¿no?, hasta dónde puede llegar el Zaragoza y el Huesca en sus aspiraciones, porque esto está todo muy bonito, hablar en junio de lo que puede ser, pero hay que ir fundamentando todo. Primero también, Pedro Luis, con una estructura interna de club en la que yo ya, si te digo la verdad, he desistido en creer. O sea, que hagan lo que quieran, porque creo tampoco a nivel club en todo esto que no sé, el Zaragoza sigue con un desorden interno importante. El otro día sí que es cierto que los jugadores no están para hablar después del año que han hecho, pero escuchabas a Paulino y la radiografía que hacía del club, insisto, que no está para hablar, pero se te caía la mano a los pies. Y claro, pues si los jugadores lo ven así y te cuentan el día a día lo que es y tal, pues dices, pues bueno, pues creo que estamos viendo nosotros, pues es lo que hay. O sea, es que nadie sabe quién manda, es todo un auténtico desastre, lo de la ciudad deportiva es un drama, en fin, pues es que todo eso también suma para conseguir ascensos, ¿eh? Claro, pero que es que yo soy, Fernando, de la misma opinión que tú, y lo creo que lo he subrayado muchas veces. No, si no, total. Si esto es un proyecto fallido, esto es un proyecto imposible. Quiero decir, si tú juntas, digamos, a una propiedad bastante heterogénea, y piensas que colocando dos directores generales, uno, digamos, de una escala, digamos, nivel 2-3 del Barcelona, un experto, digamos, en cuestión fiscal, pero en absoluto nadie del primer rango como ejecutivo, como era Sanjei, por supuesto un perfil completamente distinto al de Fernando López, que tampoco es alguien que provenga del fútbol, sino que del atletismo, y que te lo coloca aquí Gilmarín después de una etapa en el fútbol canadiense, y tampoco pueden tomar, ni son gente de categoría, es decir, a los dos les ha venido el cargo enorme, pero es que además tampoco pueden tomar decisiones. Y esto sucede como cualquier empresa, como cualquier club de fútbol, pero es que no hay que mirar más que a los ejemplos, a los clubes que funcionan, sean del tamaño que sean. No estamos hablando de Florentino Pérez únicamente, ¿no? Que parece que siempre sea la mirada fácil al superpresidente, no, es que mirar cómo funciona la Real Sociedad, cómo funciona el Villarreal, cómo funciona el Betis, cómo funcionan los clubes, que tienen cara y ojos, que se sabe quién toma las decisiones, que tienen una mínima organización. Aquí ya, bueno, vamos por el tercer director general en 5 años, y que también, bueno, pues ahora están en la recta final del proceso de selección, pero según mis informaciones hay uno de los 3 candidatos es de aquí, pero 2 son de fuera, pero bueno, que no va a ser más que una especie de gerente, aunque se le ponga el cargo director general, y luego quieren un presidente al estilo de Fernando Molinos, con el innombrable, en la etapa del innombrable Soriano, o de Cristian Lapetra con la fundación, que simplemente represente al Zaragoza, pero las decisiones, ¿quién las toma? Es que eso es, mira, los futbolistas, y no creo que me dejara mentir, que me dejara por embustero Juan Carlos, los futbolistas solo hacen caso, y estamos llevando las cosas un poco al extremo, al que les paga y al que les alinea. Pero necesitan tener referentes, igual que tienen un entrenador o un director deportivo, se necesita saber quién es el que manda. Si es que es lo que decías tú, que decía Paulino, preguntas y te decía, uno es de aquí, el otro es de allá, pero ¿quién toma la decisión? ¿Quién nos resuelve estos problemas? ¿Quién resuelve que no podamos desayunar en la ciudad deportiva porque se inunda la cocina? ¿Quién es el que resuelve que los campos de fútbol? Claro, o sea, todas estas cosas, pero es que esto no es una cuestión de decir, no, que pongo a un exfutbolista o a un exdirectivo del fútbol, lo pongo aquí, lo coloco en el palco y en los viajes, y cuando tiene que hablar sale a hablar, con eso está solucionado. No, es que esto no funciona así. Es que esto no es una cuestión de formalidades, esto es una cuestión de toma de decisiones y de tener muy claro, con cara y ojos, para empezar, cuál es la composición accionarial, y segundo, que un club de fútbol requiere una presencia de la persona que toma las principales decisiones, o el grupo de personas que toma que han delegado, digamos, esa responsabilidad en alguien ejecutivo. Esto no consiste en poner un presidente representativo que todo el mundo sabe que no va a mandar, porque ya queda desautorizado de salida. Será el que salga a hablar,
será el que dé la cara, será el que viaje con el equipo, pero todo el mundo, es como cuando estaba Cristian Lapeta, que todo el mundo sabía que no tomaba ninguna decisión. Por lo tanto, a mí me parece que es un funcionamiento que no va a ningún sitio. Ojalá el equipo sea capaz de volver al fútbol profesional y los problemas se vean de otra manera, pero el club es esta forma, quiero decir, esta composición accionarial. Y esta digamos esta elección de los ejecutivos y de las personas que mandan no puede salir bien. Porque quiero decir, es que es un milagro. Aparte, te puede funcionar si tú eres un fondo soberano, tienes a alguien delegado y no haces más que darle cada año cientos y cientos de millones para que, aunque se equivoque, al final se haga un equipo campeón. Ejemplos, bueno, pues el PSG, que ha dilapidado, ha gastado cientos de millones hasta que al final ha dado con la tecla después de muchísimos años de no ganar nada, de tener a Mbappé, de tener a Messi, estoy diciendo en el tema de la Champions, ¿no? Sí. Curiosamente, cuando se ha quitado a los grandes nombres es cuando ha empezado a ganar y cuando tiene un entrenador que de verdad ha hecho un equipo. Pero y lo mismo podemos verlo en el fútbol inglés. Claro. Quiero decir, si tú eres el City y tienes un fondo y no haces más que cada año gastarte 500, 600, 700 millones. Y la máquina saca billetes todos los años. Ahora, claro, si tú te gastas un dinero para sujetar la economía del Zaragoza, pero tampoco metes el dinero suficiente para equivocarte sistemáticamente hasta que al final, casi como en una ruleta rusa, aciertes, pues verdaderamente que alguien me explique cómo se resuelve esto. Es que hay ejemplos muy sencillos en el fútbol español, vamos. No sé lo que pensáis vosotros, lo que piensa Juan Carlos. Juan Carlos. Claro, entiendo que como entrenador tú necesitas tener interlocutores inmediatos, ¿no? Juan Carlos. Yo a todo esto, aparte de estar completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero también añadiría otra cosa, y son en estos meses que estamos, añadiría el cuándo y los tiempos. Es decir, ¿cómo puede ser que después de la degeneración de temporada que hemos tenido y después de que desde marzo todo el mundo veíamos venir lo que iba a pasar, cómo puede ser que ese puesto tan importante como es el director general, llámese director general, presidente honorífico, que me da igual cómo le llamen, esa figura que tiene que mandar y que tiene que ejecutar, cómo puede ser que esa figura todavía estemos buscándola? Es que no es un delantero, es que no es un lateral derecho, es que es el presidente. Es que estamos. Sí, pero Juan Carlos, que ese presidente no va a mandar, Pero que es que ese presidente no va a mandar, Ya luego el cómo, Pedro, el cómo ya también habrá que analizarlo, ¿no? Es decir, una vez que se ponga la persona, habrá que ver cómo se le va a dejar actuar, porque ahora has puesto tú varios ejemplos del fútbol internacional, pero es que si te fijas en esos ejemplos, les ha costado muchos años acertar, pero la persona que mandaba era siempre la misma. Y encima una persona con protagonismo. Lo habrá hecho mejor o peor, pero ahí ese era inamovible. Han pasado jugadores, estrellas, entrenadores, han pasado de todo, pero el que no cambiaba nunca era en cada uno de los casos el que estaba ahí al frente. Bueno, pues aquí cambia el que está al frente, nunca encontramos la persona indicada, seguramente porque tampoco se le deja mandar, como tú dices, pero además, que estemos a finales de junio y todavía el equipo o el club no tenga esa figura ya seleccionada y contratada y trabajando, eso me parece un error grave. Bueno, me parece un error en la línea de los últimos se están cometiendo en los últimos años. Es decir, es seguir en la misma dinámica, en la misma situación en la que estábamos. Al final eso genera un vacío de poder tan grande que evidentemente en las estructuras más abajo, pues lógicamente se nota. Primero porque los jugadores necesitan tener esa referencia, porque los entrenadores también y porque todos los empleados del club necesitan tener esa referencia. Claro. Es que es fundamental. Es que además hay ejecuciones y hay gestiones y decisiones que hay que tomar a nivel de infraestructuras deportivas, ciudad deportiva, arreglos, mejoras, casi todo ese nada. tipo de cosas que no se toman porque nadie hay encima que pueda decir sí. Se ejecuta esto con este presupuesto y dé el visto bueno. Nadie. Entonces, como nadie da el visto bueno, nadie mueve ficha y seguimos teniendo los mismos problemas que teníamos hace 6 años o hace 10 años, pero ahora son más graves porque todavía el deterioro es mayor, ¿no? Entonces, claro, yo es lo que me pregunto es, primero, ¿qué persona? Segundo, ¿cómo le van a dejar actuar? Y tercero, ¿cuándo? Porque es que ya, como sigamos así, empezamos la pretemporada y todavía no tenemos a esa figura.
No, seguramente no. ya veremos, porque queda muy poquito para empezar la pretemporada. Bueno, un poquito menos de un mes. Ya veremos si sí o si no, pero en cualquier caso, el tiempo que ya se ha perdido, ahí queda y ahí está. O sea que no hay mucho más. Luego también, otra de las cosas que está suscitando bastante, pues no sé si indignación o cabreo entre la afición, es ya no la pretemporada, el diseño de la pretemporada, porque hay que darse cuenta de que los rivales seleccionados, pues son los rivales que va a tener el Zaragoza enfrente, muchos de ellos durante la temporada. Pues eso es del nivel que requiere un equipo de Primera Federación, pero Pedro Luis, el trofeo Carlos Lapetra, yo la verdad es que no sé si se hace desde el desconocimiento en el club, pero hombre, traer al filial de la Real Sociedad, si no había nada mejor. Ayer, por ejemplo, César Lene decía que si por él fuera, lo hubiera dejado desierto este año y se hubiera hecho el año siguiente. Pero es que hay que tener un poco de respeto, ¿no? al trofeo. Claro, no sé, entiendo, pero ¿cómo lo piensas tú? Claro, no, totalmente, pero es que ni el que asó la manteca, o sea, es que son cosas, quiero decir, son detalles, digamos, que dices, con lo fácil que es no equivocarte en estas cosas, es que es facilísimo, o sea, además, tú no puedes, o haces un diseño de pretemporada de acuerdo a cuestiones deportivas, perfecto, yo no voy a entrar ahí, por desgracia, la categoría es la Primera Federación, claro, y hay que conformar un equipo, porque has dado 26 bajas, y tienes que traer a 15 o 16 jugadores. Entonces, bueno, pues si ya de por sí es difícil armar un equipo con estas aspiraciones, estas obligaciones, pues imagínate cuando todos los jugadores o prácticamente la plantilla es nueva y hay muy poco de lo que puedas utilizar como base. Pero bueno, una cosa es esa y otra cosa es colocar en el trofeo Ciudad de Zaragoza Carlos Lapetra a la Real Sociedad B, de verdad. O sea, no sé, es que no sé quién ha tomado esa decisión. Yo verdaderamente ya no me sorprendo de nada, quiero decir que ya de lo que pasa en el Zaragoza. El otro día me decía un señor, permitirme que haga un pequeño comentario, una persona que tendría, además en el Estadio en Casablanca, que es mi club desde niño, o mi club social deportivo, y se me acercó un señor mayor, pues para comentarme, bueno, como que piensas que no sé qué y tal, porque bueno, pues la gente te pregunta porque tiene un cariño y unas ganas de que el Zaragoza le vaya bien tremendas, ¿no? Y me decía, bueno, yo es que he disfrutado tanto con Arrúa y Diarte y los zaragoyos, con los títulos y tal. Dice, las penas que me da son mis nietos y la gente que tiene menos de 20 años. Dice, me da una pena terrible porque, dice, pero bueno, yo ya he disfrutado tanto que ya me da igual no volver a disfrutar. Casi lo doy por bueno. Claro, verdaderamente es que hay que salir de esa dinámica y de ese círculo vicioso terrible en el que está inmerso el Zaragoza, y eso se sale a base de éxitos deportivos, porque un club de fútbol está para ganar partidos y para dar satisfacción a la gente, no para estar ahí arrastrándose como el tema del Zaragoza. Pero hay que ser muy cuidadoso con los detalles. Esto del Ciudad de Zaragoza, verdaderamente yo no sé de quién lo ha decidido, pero es que hay que ponerle una medalla a la torpeza, pero vamos, de primera categoría, además si puede ser hasta pensionada. Es que además es meterte, Juan Carlos, en un follón que no tocaba, te quiero decir, es que es meterte en un jardín que no te hacía falta, no sé. No, y luego sabes qué pasa, que es que habrá otras cosas que son más difíciles, pero realmente organizar un buen trofeo en pretemporada aquí en Zaragoza no creo que sea tan complicado. Claro, hombre. Zaragoza, por mucho que haya bajado a primera vez, que sí, seguro que puede, seguro. Y el suficiente cartel para traer aquí te puedes traer hasta un equipo extranjero. Claro, pero ya está. Juan Carlos, hasta un equipo extranjero, y incluso voy a decir una cosa, claro. si tanto cariño y tanto empeño tiene más, que traiga al Inter de Miami, que sería una satisfacción por lo menos decirle a la gente, oiga, miren, estamos aquí, pero por lo menos, no sé, algo distinto. O sea, quiero decir, bueno, en fin. Sí. Lo peor de todo es que hace ya un par de meses antes de que se consumara el descenso, yo me acuerdo que en alguno de estos programas dije, bueno, que es que seguramente va a ser la solución bajar y ya romper con todo y empezar de cero y digamos olvidar todo lo que se estaba haciendo y cambiar totalmente la forma de funcionar del club. Y lo peor de todo es que estos errores como este
Y algunas de estas cosas que estamos viendo, pues lo peor de todo es que nos recuerdan a tiempos pasados que no nos gustan, ¿no? Y entonces pensamos, ostras, es que igual tampoco el descenso nos va a servir para aprender. Y ahí es donde está el problema gordo. Sí, totalmente. Eso sí que sería muy grave. Si ya, después de todo lo que nos ha pasado, si encima no aprendemos, entonces ya es que somos muy torpes. Entonces ya sí que, como decía Pedro Luis, entonces ya sí que nos van a dar algún premio. De hecho, era lo único por lo que podíamos no dar por bueno, pero lo único con lo que podíamos medio conformarnos y de pensar, bueno, pues esto nos sirve para hacer aquí una catarsis y que al menos aprendamos de los errores, pues yo qué sé, pues pasemos por el purgatorio de estar. Pero fijaros que hace un año se despidió al jefe de los servicios médicos, al doctor Ireneo de los Mártires, en una decisión que me pareció a mí desde el principio vergonzante, que desde luego la ha pagado el Real Zaragoza. Se trae a otro doctor y un año después se le despide y se pone al que era ayudante de Ireneo. O sea, ese de bombero torero también. Sí, correcto. Sí. Eso es el reflejo de lo que es el Zaragoza. Entonces, quiero decir, ojalá desde la parte deportiva se sea capaz de hacer un equipo, insisto, mucho mejor que los demás y el Zaragoza pueda vivir un año dentro de una temporada, de una categoría terrible para lo que es su categoría y su historia y pueda ascender y volver al fútbol profesional. Ojo, volver al fútbol profesional. Pero verdaderamente el club necesita un cambio de arriba abajo y yo creo que mientras no cambie el accionariado esto no va a cambiar porque el modelo que han elegido de funcionamiento es este y no es otro, porque hasta más va a desaparecer de la primera fila, quiero decir, va a dar un paso al costado porque aquí no puede pisar ya la ciudad. Lo ha pisado desde el 6 de septiembre, no pisa Zaragoza, pero ya, quiero decir, su no sé cómo calificarlo ya, su mentalidad empresarial, su éxito empresarial le impide asumir cualquier tipo de crítica y someterse simplemente a lo que es la exigencia de ser presidente del Zaragoza. Se quita de en medio y ya está. Sí, no, claro, es que está claro, es que lleva además está acumulando también una experiencia que es muy negativa también para él, evidentemente, pero está en otra cosa, está en otra cosa, está en otra cosa y hasta cierto punto quiero decir, pues bueno, pues si es que lo recibió Trump en la Casa Blanca. Claro, que podemos hasta entender que sí. El otro día leía que si había un cambio de sistema de régimen en Cuba iba a ser el designado por la administración norteamericana para la reconstrucción, digamos, de la isla. Entonces ya dices, bueno, pues ¿qué va a venir aquí a Zaragoza al palco a que la gente le diga a la cara lo que ha hecho con este equipo? Pues, por favor. Pues no te pintas. Por el bien de los cubanos espero que aquello salga mejor, ¿eh? No, desde luego, porque desde luego sí, la experiencia está siendo como para pensárselo dos veces, pero qué mala suerte hemos tenido también porque el Inter de Miami ha ganado la Liga, ¿no? Y les va muy bien y tienen mucha pasta y fichan a los mejores y tal. Hemos salido otra vez los tontos de la película, la verdad. Nos ha venido... O sea, hemos sido el único caso de fracaso de este tipo en su vida deportiva. La verdad que hemos tenido mala suerte. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que no queda otra. O sea, yo creo que ahora lo que se necesitaría es que la propiedad pues ofrezca una garantía presupuestaria a la dirección deportiva para que pueda trabajar, pongan figuras en los mandos del club que tengan cara y ojos y que sean representativas aquí en Aragón y conocidas y que puedan tener la capacidad de ejecutar y gestionar, y que a partir de ahí todo el mundo que está a pie de campo, jugadores, entrenadores, directores deportivos, todo el mundo que trabaja ahí, que puedan tener esa tranquilidad de que por encima las cosas están en su sitio, ¿no? Que eso, quieras que no, al final los jugadores también lo notan y todo el mundo que está en el trabajo al día a día también necesita saber que lo de encima está bien controlado, está en su sitio, ¿no? Y aquí pues nos está faltando un poco eso, ¿no? A la afición también, porque la afición a veces cuando tiene quejas o cuando tiene algo que no le gusta, también le gustaría saber a quién tiene que quejarse o dónde tiene que expresarse o contra quién. Y en ese sentido, aquí pues ha faltado, durante todos estos años, ha faltado esa identidad, ¿no? Y esa figura, ¿no? Con la que poder desahogarse o poder gestionar todo eso. A partir de aquí, pues si somos capaces o si son capaces de estructurar bien eso, pues a partir de ahí yo creo que la hoja de errores que se han cometido en estos años es tan grande y es tan conocida que, hombre, no es difícil
solo con coger los errores e ir mejorando eso, ya tienes mucho ganado. Pues ojalá. Que partes de una situación tan negativa que, hombre, hacerlo mejor no es muy difícil. Sí, piensas que solamente puedes mejorar, ¿verdad? Pues a ver si es verdad. Y por ahí también lo podemos solucionar, porque la verdad que falta hace, porque el Zaragoza ahora mismo es un pequeño gran lío que, bueno, pues tiene que resolverse, ¿no? Sobre todo importante lo deportivo, pero que no pierdan de vista lo institucional, porque la imagen que está dando el Zaragoza, la verdad es que no es la que debería, y eso es lo más preocupante también de todo. En fin, son las 11:49 de la noche, hasta aquí esta tertulia de jueves con Pedro Luis Ferrer y con Juan Carlos Beltrán, a los que también aprovechamos ya para desearles un feliz verano, porque recuerden que mañana finalizamos esta temporada de Tribuneros y volveremos después de la primera jornada de Liga, que será ese fin de semana del 29 y el 30 de agosto, así que el 31 de agosto, lunes, estaremos por aquí. Así que Pedro Luis, Juan Carlos, buen verano, que descanséis, que vaya todo fenomenal y a ver si las cosas pues mejoran el año que viene, ¿vale? Y desearle, si me permites, y a Juan Carlos la mejor de las suertes. Hombre, por supuesto. Yo tenía un amigo historiador del Lérida, un gran historiador, Dani Badía. Supongo que Juan Carlos, cuando esté ahí en Lérida más asentado, tendrá la oportunidad de saber. Era el jefe de deportes de Cataluña Radio Lérida, un historiador del Lérida extraordinario. Falleció con un cáncer muy joven hace, yo creo que 2 años. Y era, bueno, en fin, era una verdadera enciclopedia y tenía un cariño hacia el Lérida. Él siempre decía esa especie de colonización que tiene el Barcelona sobre todos los equipos catalanes. Él decía, pero bueno, si eres del Lérida, ¿cómo vas a ser primero del Barcelona y luego del Lérida, sabes, no? Espero que te vaya muy bien, bueno, y aunque solo sea como homenaje a él, que seguro que te está viendo. Oye, pues ahí queda, evidentemente, toda la suerte del mundo. Juan Carlos, que vaya todo muy bien. Cuidaros mucho, un abrazo. Un abrazo, cuidaros. From this pain I just can't disguise. It's gonna hurt, but I'll have to say goodbye. Seguimos en directo en Tribuneros. Hasta aquí esta tertulia futbolística de jueves, en la que, bueno, pues ya han visto que hemos tratado de resolver un poco, ¿no? De dar luz sobre el futuro más cercano para el Zaragoza y para el Huesca en sus respectivos mercados de fichajes, a nivel organizativo también. El Zaragoza sigue siendo un pequeño gran lío, ¿no? Lo que tiene todavía montado. Pero ya veremos, ¿no? Cómo va solucionando todo poco a poco y cómo va transcurriendo la película, que al final es lo más importante. Ya saben que el 19 de julio arrancará la pretemporada para el Zaragoza y que la temporada lo hará el fin de semana del 29 y el 30 de agosto. Todavía no sabemos contra quién lo hará. Y por supuesto todavía también es pronto para saber qué vía. Seguimos en directo porque hay más deporte que contarles. Mañana tenemos una cita muy importante para nuestro deporte, para nuestro fútbol sala, porque queremos recuperar la plaza en la Liga Nacional de Fútbol Sala, en la primera división. Zaragoza quiere volver a ser una plaza importante, como lo ha sido prácticamente en toda su historia. Y no va a ser fácil, porque el Guanapix llega con un 4-1 de la ida, que le va a hacer doblegar esfuerzos y mañana presentar una auténtica caldera en el pabellón Príncipe Felipe para tratar de darle la vuelta al marcador. Con nuestro compañero de Aragón Deporte, Juan Pellegrini, ha estado el presidente de la entidad, el presidente de Guanapix Zaragoza, José Ramón Moreno, y esta es la previa que hacen ambos de esa cita marcada para mañana, que podrán seguir desde las 8 de la tarde en Aragón Deporte. Así que así ve el presidente de Guanapix ese partido de mañana. Y para cerrar esta edición de Tribuneros hablamos de fútbol sala y de esa gran final por el ascenso que tendremos mañana para el Guanapix Sala 10 Zaragoza ante el Zambú Pinatar a las 8 de la tarde en el pabellón Príncipe Felipe, y que viviremos en Aragón TV, en Aragón Play, Aragón Deporte y también aquí en la sintonía de Aragón Radio. Ya tenemos conexión con el presidente del club del Guanapix Sala 10 Zaragoza, con José Ramón Moreno. Hola José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y cómo van los nervios a menos de un día para que arranque el partido? Bueno, bien, la verdad que estamos tranquilos. De momento, la verdad que estamos tranquilos, con muchas ganas de que llegue el partido. Creo que estamos llevando a cabo una buena organización del evento. El equipo está preparado, que es lo importante. Está mentalizado, motivado, como decía, con muchísimas ganas de que llegue el gran día, que es mañana, y bueno, esperando que seamos capaces de hacer un buen partido y conseguir al final la victoria, que va a ser muy trabajada seguro y muy difícil, pero esperamos conseguirla al final y por tanto conseguir el objetivo de meter al equipo masculino en primera división.
Ahora hablamos de lo deportivo, pero antes de lo logístico, de ese cambio de escenario al pabellón Príncipe Felipe. ¿Qué tal van la venta de entradas? También mañana tendremos, antes del partido, creo que de 6 a 8 y media, todavía las taquillas abiertas para quien quiera conseguir entradas con ese precio único de 5 euros. ¿Cómo marchan esos preparativos? Bien, la verdad que muy bien. El ritmo de venta de entradas que se ha acelerado hoy de una manera importante. Creo que estamos por encima ya de las 3.000 entradas, con lo cual esperamos llenar el primer anillo, que es el objetivo que nos marcamos al principio. Y bueno, la verdad que mucha gente, mucha expectación. Nos está todo el mundo preguntando, hablando, y bueno, la verdad que muy participativo todo hasta ahora, y esperemos que mañana, como digo, se llene el pabellón y eso sea un factor determinante a la hora de que el triunfo se quede en casa, que es lo que queremos, por supuesto. Evidentemente. Hoy escuchábamos a algunos protagonistas, como al técnico Jorge Palos o al guardameta Iván Bernat en la previa, también hablando de este factor, del cambio de escenario. Bueno, va a ser distinto, pero sigue siendo casa, sigue siendo jugar en casa con esa ventaja y una oportunidad, también decían, ¿no? De en un pabellón más grande va a venir gente que probablemente no haya visto al equipo antes, a la que se le puede enganchar de cara al futuro. Hay que aprovechar también la oportunidad, ¿no? Correcto. Es un día de oportunidades, el día de mañana. Tenemos la posibilidad que nos hemos ganado durante 11 meses de durísimo trabajo de ascender a Primera División, pero es, como bien decías, oportunidad de otras muchas cosas, de enganchar a la afición de Zaragoza, al fútbol sala, que en etapas diferentes lo ha estado y mucho. Y bueno, también tenemos la oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos que somos un deporte y un proyecto capaz de aglutinar a mucha gente para ver un partido nuestro. En ese sentido, es cuestión de adaptarse. Evidentemente, van a ser solamente 3 días de entrenamiento en el pabellón Príncipe Felipe, pero el hecho de poder tener a más personas de las que caben en el siglo XXI, que son en torno a 2.700, una cosa así, pues vamos, aquí casi vamos a duplicar ese aforo en el caso de que se llene, que esperamos que así sea, y por tanto tenemos que aprovechar esas circunstancias, ese contexto que el destino nos ofrece. Y bueno, desde luego vamos a intentar por todos los medios aprovecharlo. Y en lo deportivo está claro, ¿no?, que va a ser un partido igualado. Se ha sufrido en los 2 encuentros anteriores, en el primero con esa victoria en casa, en el segundo, aunque el marcador fuera de 4-1, hubo muchísima igualdad en el partido. No sé cómo espera el presidente el partido de mañana, ¿lo ve igualado? Seguro que sí, seguro que va a ser un partido muy competido por las dos partes. Va a ser yo creo que muy intenso, muy igualado también, y posiblemente ese tópico que se utiliza muchas veces de decir el que menos errores cometa o mejor aproveche los pocos errores que seguro va a cometer el equipo rival, será el que se lleve al final el partido de su lado. Y bueno, esperemos ser nosotros, como decía, pero bueno, hay un gran trabajo detrás. Ellos también, evidentemente, son un gran equipo, una gran plantilla. La nuestra, yo creo que si no fuese por las bajas, no estaríamos aquí, seguramente hubiéramos conseguido el ascenso directo, pero eso es darle vueltas a algo que ya no tiene remedio, y por tanto tenemos que, como decía antes, aprovechar la oportunidad que tenemos, que es una oportunidad única, es una cita con la historia, la que tenemos mañana. Tenemos que acudir y con toda nuestra gente y con todas nuestras fuerzas y por supuesto todos nuestros ánimos. ¿Cómo está la plantilla, el cuerpo técnico del club? ¿Qué has notado estos días? ¿Más nervios de lo habitual? O bueno, ya hemos escuchado alguna entrevista de jugadores que creen que hay que hacer lo mismo que se ha estado haciendo durante toda la temporada para afrontar la final de la final. Sí, bueno, pues es un poco una incógnita, porque es una situación muy novedosa para nosotros. Hemos jugado playoff de ascenso, pero no hemos llegado al tercer partido de la final nunca en este formato. Hemos ascendido directos. A ver, tenemos mucha experiencia porque son muchos años que tiene el club, pero estos jugadores en concreto se van a ver en un escenario y en un contexto totalmente nuevo para ellos. Pero vamos, yo me quedo con que están tranquilos, están muy motivados, como he dicho antes, y con muchísimas ganas de sacar adelante esta eliminatoria final y conseguir el objetivo, con lo cual espero que van a jugar tranquilos, como ellos saben hacerlo, y con el máximo compromiso. Nada más, con eso lo demás llegará.
Pues ojalá que con el cambio de escenario se repita, a pesar de ser un pabellón distinto, lo que vivimos hace 2 años en el siglo XXI ante Antequera, y el equipo vuelva a la máxima categoría, a la élite del fútbol sala nacional. José Ramón Moreno, presidente del Guanapix Sala de Zaragoza, muchísimas gracias por atendernos en la previa del partido de mañana y la mejor de las suertes. Ojalá lo podamos celebrar. Un abrazo. Vale, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. How many special people change? How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Por deseándole lo mejor al Guanapix Zaragoza, evidentemente nosotros ya le ponemos el punto y final a este penúltimo Tribuneros de la temporada. Mañana nos despediremos y lo haremos hasta el fin de semana del 29 y el 30 de agosto, hasta ese lunes 31, en el que volveremos para ver cómo nos ha ido en ese arranque de la temporada en Primera Federación para el Zaragoza y para el Huesca. Con Joel Belda en el control técnico de sonido y con Arantxa Gómez en la producción. Hasta aquí este Tribuneros de jueves. Mañana volvemos puntuales a nuestra cita a partir de las 11. Hasta entonces, descansen y buenas noches.